Es interesante cuando nosotros empezamos a observar lo que pasa dentro de nuestras cabezas. Muchas veces tenemos un montón de ruido en nuestras mentes y esto nos hace experimentar perturbación o mucha ansiedad o mucha frustración o mucha tensión. Cuando hay muchos pensamientos en nosotros empezamos a sentir que no tenemos la posibilidad de controlar nuestras vidas. Y lo cierto es que estamos sometidos al pensamiento de que la mente es el dueño de nosotros. Lo cierto es que nosotros somos los dueños de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Y a partir de que nosotros empezamos a creer en esto, empezamos a tener control de aquello, control real. Y un control no significa hacer como una suerte de represión sobre aquello, decir no voy a pensar y no voy a pensar, sino más bien darle dirección, darle sentido, darle conducción a esa energía, porque es una energía que también es vital. Nosotros somos creadores de nuestros pensamientos y en la medida que nosotros empezamos a tomar conciencia de esto, que somos nosotros los que creamos, entonces podemos empezar a tener diálogos internos muy saludables con nosotros mismos. Estos diálogos internos pasan por generar pensamientos positivos acerca de mí. Cuando yo empiezo a limpiar mi mente de esta forma, teniendo pensamientos positivos acerca de mí, empiezo a conducirme hacia mí desde ese punto sano, como desde un lugar preciso. De otra forma estamos teniendo pensamientos agresivos, tóxicos. Cuando empezamos a tener ese tipo de pensamientos tóxicos, la tendencia es a que nos comuniquemos con nosotros mismos de una forma violenta. Entonces la comunicación se torna muy agresiva y una comunicación con nosotros mismos agresiva nos limita las posibilidades de empezar a construir hacia adelante y de empezar a sanar también. Entonces la propuesta que podemos ofrecer para nosotros mismos es predisponernos internamente a empezar a limpiar un poco este nivel de conversación. Para limpiar ese nivel de conversación con nosotros mismos, sentirnos mejor internamente, tenemos que empezar a reducir la cantidad de pensamientos de desperdicio o nocivos en relación a nosotros. En la medida que esto pasa, vamos a empezar a experimentar estabilidad. Y la reducción no pasa por guardar y botar o sacar y liberarme de aquello, sino empezar a darle mucho más poder a aquello en lo que sí puedo creer, que es lo mejor de mí. En la medida que yo empiezo a creer en aquello que es lo mejor de mí, empiezo a construir un ser mucho más real, mucho más genuino, mucho más auténtico, mucho más libre. Y el tipo de conversación que tendré conmigo será desde ahí una conversación mucho más pura, mucho más leal, mucho más genuina. De la misma forma, esto impactará a mi relación con el entorno. Si yo soy una persona que todo el tiempo está pensando un montón y pensando negativo, lo que saldrá de mi boca en mi interacción con otros o de mis textos van a ser van a ser manifestaciones que no necesariamente sean las más saludables o las más asertivas. Probablemente estén cargadas de agresividad, cargadas de culpa, cargadas de quejas, versus cuando llego al trabajo a empezar a pensar positivamente, pensar saludablemente acerca de mí, crecer en relación a mis capacidades de observación positiva en cuanto a mi propio ser, empiezo a tener un discurso mucho más positivo y apreciativo en relación conmigo, pero también en relación con el otro.